les parece bien, antes de iniciar la predicación, Jesús, ¿podrías dirigirnos en una oración, incluyendo a Héctor Guevara, y que le vaya muy bien en su trabajo? Muchas gracias. Y que tengan tiempo para estar por acá, Okay. porque también es mega importante. Sí. Señor, muchas gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de estar aquí reunidos, estudiando tu palabra, de tener una Biblia abierta, que podamos tener esta oportunidad de reunirnos sin que haya un impedimento, que tú nos das también pues la tecnología para poder compartir también tu palabra a través de otros medios. Te pido que bendigas el estudio y que también le des a Armando las palabras adecuadas para que llegue a nuestro corazón tu palabra y que pueda transformarnos día con día. Y también te pido por Héctor específicamente, que le vaya bien en su trabajo y que que tenga, pues también que pueda estar por acá, que no ha crecido mucho y ha aprendido mucho de la palabra, que pueda también seguir en este camino. Yo sé que es un trabajo, pues es también una oportunidad, aunque pues es un trabajo breve ahorita por el que va a tener, pero que también tú le des gracia y que lo bendiga, Señor. Y también a todos los que están conectados y a los que estamos aquí reunidos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, casi cuando nos saludamos, les decía que el estudio de hoy es un estudio de estos fuertes. Digo, nada más desde el nombre, ¿no? La condenación a falsos profetas. Y es la continuación del estudio que pues empezamos la semana pasada. Y pues, básicamente, para recapitular, en los capítulos anteriores, o sea, el capítulo 22 sobre todo, de Mateo, lo que vimos es que Jesús, hablando con el pueblo de Israel, sus seguidores, los discípulos, pues también llegaban los fariseos, los escribas, de una corriente y de otra. Y distintos, vamos a decir, personajes se acercan a Jesús y le plantean preguntas, pues literal, para tentarlo. Preguntas para intentarlo hacerlo caer en alguna contradicción, en algún error. Y pues la intención era mala, ¿no? O sea, es aprenderlo. Recuerden que esto está sucediendo ya después de que Jesús entró a Jerusalén, cerca de sus últimos días, ¿no? Entonces, está sometido a pruebas, ¿no? Pruebas, en este caso, intelectuales, de parte de estos falsos maestros de Israel, ¿no? Y en el capítulo 23, pues vemos ya lo que es el discurso de Jesús, con el que cierra este intercambio, ¿no? Y la semana pasada comenzamos a ver estas respuestas que da Jesús, ¿no? El día de hoy vamos a estudiar Mateo 23, del versículo 13 al 33. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Pues un discurso muy severo, ¿no? Por un lado, podemos afirmar así categóricamente que Dios es muy tolerante con las personas, con los pecadores, pero lo que no tolera es el pecado. Lo que no va a dejar pasar es el pecado. Entonces, aun cuando tiene siempre Jesús la apertura de diálogo con ellos y acepta las preguntas, incluso sabiendo las intenciones de ellos, no oculta por quedar bien con ellos las verdades. Y las verdades, cuando las contesta Jesús, pues no les son agradables, ¿no? Entonces, por eso podríamos decir que Jesús en este momento ya está reprendiendo a estos falsos maestros, ¿no? A estos falsos profetas. Y el discurso que vamos a ver, estas 8 partes, que ustedes pueden ver en el resumen, van a estar ahí agrupadas. Son 8 maldiciones que son progresivas, ¿sí? Que una te va conduciendo a la otra. Y hay personajes que así se comportan. Van cayendo en una,
siguen y hacen algo más grave, y ya entrados en gastos, pues también es la que sigue, ¿no? Y fíjense que yo aquí cuando estuve leyendo el estudio para prepararlo, pues sí me acordé de cómo era yo antes de aceptar a Cristo, ¿no? Entonces yo te pido también que te acuerdes de cómo eras tú con relación a tu relación con Dios, ¿no? Y lo que te pido es que también veas estas advertencias como dirigidas hacia ti para evitar caer en eso. Porque de pronto pues hay quienes empiezan a predicar a Dios y sobre la marcha se van desviando, como seguramente varios de estos fariseos les ocurrió, que se acercan a Dios porque son criados en la tradición judía, conocen las tradiciones, los ritos, los llevan y tienen muy buena intención, pero después vamos a ir viendo qué empiezan a hacer, ¿no? Entonces, en este estudio lo que vamos a ver son 8, como les digo, 8 maldiciones progresivas dirigidas al que se podría considerar ser humano que es más enemigo de Dios. Es decir, el ser humano que se presenta como muy cercano a Dios y que no solo está condenado, sino sus actitudes, sus decisiones, sus discursos llevan a otros a separarse de Dios. Y por eso decimos que ese es el más adversario de Dios, ¿no? Entonces, por eso el discurso de Jesús, a diferencia de otros contenidos de los evangelios, es fuertísimo, ¿no? Pero para empezar, les pediría a quien tenga el micrófono, Jesús, si me ayudas con leyendo Ezequiel 34, versículos 2 al 4 y luego el versículo 10. Ezequiel 34. Ezequiel 34, del 2 al 4. Y luego del 4 nos vamos al 10. Voy. Que casi llego. Así pasa, luego se esconden. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la peniquebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y luego el 10, por favor. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Sí, aquí Ezequiel, muchísimos años antes de que Cristo naciera, ya estaba también profetizando y anunciando que el Hijo del Hombre, según lo dice el versículo 2, entre otras cosas, iba a reprender a esos pastores de Israel, a estos falsos maestros, ¿no? Entonces también con este discurso se cumple esta profecía, ¿no? Y eso es otra de esas evidencias de que pues, Jesús es quien dijo que era, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Ahora, estos son los religiosos que hemos visto abundantemente que conviven con Jesús y están de continuo tentándolo, ¿no?
Podríamos incluso decir que su conducta pues ya era censurable y hasta criminal, ¿no? Porque lo que estaban haciendo era pervertir la palabra de Dios, ¿no? Le estaban agregando cosas que no estaba diciendo la palabra de Dios, ¿no? Y entonces ahora los condena abiertamente, rememorando lo que ya Ezequías estaba anunciando, ¿no? Que el Hijo del Hombre, entre otras cosas, Ezequiel estaba anunciando, ¿no? Que el Hijo del Hombre también iba a corregir, ¿no? No iba a dejar pasar, ¿no? Lo que estaban haciendo con, con la religión, ¿no? La religión que tenían. Lo que enseña Jesús es a tener una relación con Dios, que es una cosa distinta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver Mateo 23, 1 al 4 también, que es como preámbulo a estas sinagogas para saber a quiénes les dirige estas 8 condenaciones Jesús. ¿Quién tiene el micrófono que me ayude a leerlo? Aquí está. ¿Cuál? Del 1 al 4 de Mateo 23, por favor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que aguardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sí? O sea, estos son estos profetas a quienes les va dirigida estas condenaciones, ¿no? Con los que viene hablando, pero además ya empezó la reprensión, ¿no? O sea, el regaño, ¿no? Directo. Estos hombres que dicen y no hacen, ¿no? En muchos estudios de los que están en la página y Carlos dio durante muchos años, hay varias ideas que siempre están presentes, ¿no? Más importante que conocer la Biblia, que sí es muy importante, es hacer lo que dice la Biblia, ¿no? Más importante que decir que eres cercano a Dios es pues, tener una relación con Él, ¿no? Más importante que dar los diezmos o hacer algún sacrificio es pues, ayudar al que lo necesita. ¿Y qué mejor ayuda que pasar el Evangelio, ¿no? Entonces, en la medida en que hagamos y menos digamos, pues estamos más cercanos a cumplir esto que nos está pidiendo Jesús. Y fíjense que Jesús no está anulando la predicación de palabra de ellos, porque sí conocían la ley y sí conocían los preceptos de Dios y los pasaban a la gente. Pero lo que le está diciendo es, cuidado, o sea, no deseches eso que te están diciendo, pero fíjate en la congruencia de las obras de ellos, ¿no? Para que no te conviertas en eso que ahorita en la primera condenación vamos a leer, ¿no? Entonces, vamos a empezar entonces ya con nuestras 8 condenaciones. La primera la podríamos llamar exclusión y está en el versículo 13 de Mateo 23. Si me ayudas a leerlo, por favor. Nat. Sí, obvio. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Sí, aquí, bueno, va a haber una constante. Todas estas condenaciones empiezan con un hay, ¿no? No de haber, sino una exclamación, pero es una exclamación de dolor, de desesperación y de duelo, ¿no? O sea, no es una amenaza, ¿no? Porque hay quien dice, ay de ti y te aviento la chancla, ¿no? Ay de ti si no recoges tus platos, ¿no? Entonces es como la amenaza. No, aquí es, ay, o sea, duele que ustedes, fariseos, pues de entrada les llama hipócritas, ¿no? Sí. O sea, que dicen algo y hacen otra cosa, ¿no? O sea, no hay correspondencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y eso lo vamos a ver en varias de estas
condenaciones, ¿no? Entonces, con su conducta falsa y su conducta hipócrita, están engañando y hacen una distorsión, sobre todo para quienes quieren conocer a Dios, ¿no? Y es que ese es el problema mayor de la actitud de estos profetas falsos, ¿no? Que están haciendo cosas distintas de las que predican. Están conduciéndose de manera diferente a lo que le están exigiendo a quienes lo siguen, ¿no? Por eso esta primera condenación, ¿no? Me ayudan leyendo Mateo 15, 7 al 9, por favor. 15, 7 al 9. Sí, si eres tan amable. Sí. Ok. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí, aquí Jesús está diciendo con mucha claridad el delito que están cometiendo, ¿no? Están agregando a la ley. Recordemos que la ley de Dios no es gravosa. O sea, hacer lo que pide Dios realmente cuesta muy poco trabajo, porque conforme lo hacemos nos vamos sintiendo bien, vamos purificando, nos vamos quitando cargas, ¿no? Sin embargo, cuando estos profetas le agregan a la ley actos y ritos, y esos ritos no lo puedes cumplir, le estás poniendo cargas adicionales que nadie puede cumplir, ¿no? Y es que si uno hace la lista de todas las reglas que estos señores inventaron, pues multiplicaron las que estaban en la ley de Moisés, ¿no? Porque además de hacer el holocausto de una forma, el sacrificio de una forma, la ofrenda de alguna forma, pues ahora hay que hacerlo en cierta condición, de cierto día, censurando al que lo hace un poco más tarde, ¿no? Al que lo hace sin gastarse todo lo que tiene, ¿no? O sea, censurando, ¿no? Exigiendo incluso precios exorbitantes como los mercaderes que estaban afuera del templo, ¿no? Para los sacrificios, convirtiendo en actos de comercio eso, ¿no? Reglas que lo único que logran es separar a los hombres de Dios. Porque si tengo que cumplir todas estas reglas y no las cumplo y además me regañan, pues mejor quédense con su Dios, ¿no? Ese es el efecto, ¿no? Veamos también Jeremías 12, 10 al 11, por favor, Miriam. Pero hasta la fecha los judíos son así. Reglas. Sí, y yo diría que muchos de nosotros venimos de lugares así, ¿no? Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Sí, aquí está diciendo algo similar, ¿no? Ya también desde el tiempo de Jeremías, o sea, están varias advertencias en la Biblia de cuidado con estos falsos maestros, ¿no? Ahora, tú me dirás, ya te dije varias veces, cuidado con estos maestros, ¿no? Cuidado con estos falsos profetas. ¿Cómo los detecto? ¿Cómo los detecto? Exacto. El filtro de eso que te comparten, te enseñan, te predican, es la palabra de Dios. Lo que está enseñando Armando tiene o no fundamento bíblico. Pasa o no la pregunta de que lo dice Dios o no lo dice Dios en su palabra, ¿no? Eso que está diciendo Armando, ¿está pegado o no? Ese es el filtro, ¿no? de la palabra de Dios, ¿no?
Y algo más grave. En estos versículos que hemos revisado, lo que vemos es que estos señores están agregando ritos y obras, cosas que habría que hacer para acercarnos a Dios. Pero la Biblia dice otra cosa, que la salvación y la gracia de Dios, uno, es gratuita, no cuesta nada. Y dos, es solo por fe. No necesitas un rito, no necesitas acudir de cierta forma, en cierta fecha, hacer un juramento de una forma o de otra, ¿no? No necesitas eso. No necesitas tampoco donar a un templo, ¿no? Una cantidad de dinero para que tu perdón sea más efectivo, ¿no? Como, ajá, exacto, hay algunas instituciones religiosas que tienen hasta normado eso, ¿no? O sea, que hay cierta época del año y hay la posibilidad de comprar perdones, ¿no? Y tarifas, ¿no? Hay tarifas, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que me estaba comentando una señora. Bueno, luego les cuento, no es relevante. Bueno, luego nos cuentas. Pero bueno, eso, ¿no? Están agregando mandamientos de hombres, obras, cuando la salvación es por fe. Veamos Efesios 2, versículos 8 y 9, por favor, Flau. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Gratuito, por fe y no por obras. O sea, ahí Pablo nos está haciendo bien clarito, ¿no? La salvación no se consigue por algo que nosotros hayamos hecho o tengamos que hacer, ¿no? Y estos señores enseñaban otra cosa, ¿no? Entonces, esa es la primera de las condenaciones. Vamos a la segunda. ¿Sí? Regresemos a Mateo 23 y leamos el versículo 14. Mateo 23, 14. Si me hace el favor. Sí. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Sí, aquí lo que está hablando es directamente de un fraude, ¿no? En derecho, el fraude es cuando a través del engaño obtienes un lucro. ¿Sí? El clásico de, te voy a vender este aparato en 100 pesos, pero a cambio de que me des, no sé, ciertos datos, y con esos datos te vacío la cuenta. ¿Sí? Tú te fuiste por la ganga pensando que había una ventaja y terminaste exponiendo tus datos que hoy en día pues, son súper valiosos, ¿no? Fraude, ¿no? Aquí están utilizando la relación que dicen tener con Dios, el acceso privilegiado que tienen estos fariseos a las cosas de Dios, su conocimiento en todos los ritos y prácticas, y dice aquí, están devorando las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. ¿Sí? O sea, después de que son descubiertos, se ponen a orar por las viudas, ¿no? Se ponen a orar para que Dios le dé favor a esta viuda, las consuele, le dé una esperanza, ¿no? Y por eso dice Jesús, van a recibir mayor condenación, ¿sí? Porque de verdad, o sea, aquí se está aprovechando, uno, de la necesidad, ¿no? Una viuda, pues eso tiene, ¿no? Necesidad, se ha quedado sola con respecto de su compañero, ¿no? Y pues depende de si tiene bienes o no, va a tener más o menos problemas, ¿no? Luego uno descubre en derecho que teniendo bienes se tienen más problemas, ¿no? Porque si no tuvieras bienes, pues tienes el mismo problema que tenías, que era sobrevivir cada día, ¿no? Pero acá tienes problemas con otros, ¿no? Que son los otros familiares codiciosos que también quieren esa herencia, ¿no? Pero bueno,
Ya me estaba desviando. Aquí la reprensión es para ese que se aprovecha de la necesidad de otro. Y va lo mismo tratándose de viudas que de cualquiera que anda necesitando encontrar a Dios. Y estos, aprovechando eso, obtienen beneficio, ¿sí? Saquean sus casas, ¿no? Ahora ven y dóname, ¿no? Por ahí me acordaba porque uno de mis grupos de rock que me gustan tenía una canción y hablaba de un señor que le llamaban Jimmy el Reptil. Resulta que era un predicador en Inglaterra que tenía un programa de televisión y pedía donativos. Obviamente lo descubren en fraudes y que su vida no era pues cercana a Dios y pues fue muy famoso, ¿no? Entonces ahí lo mencionan, me llamaba la atención, pues es ese, ¿no? El que le saca ventaja a su posición, su relación, con propósitos económicos, ¿no? De vaciar la casa de la viuda. O sea, ¿qué tipos, no? Entonces, cuidemos no caer en nada de eso, ¿no? Veamos la siguiente condenación que la llamamos subversión, ¿sí? Que esta la vamos a encontrar en el versículo 15 de Mateo 23. No sé quién tiene el micrófono. Jesús, por favor, ¿me harías favor? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Sí? Aquí, prosélito significa alguien que se convirtió de otra creencia al judaísmo. Entonces dice aquí, estos señores van al otro lado del mundo, luchan mucho, consiguen que alguien se convierta al judaísmo para adorar al Dios de Abraham, de Jacob, ¿no? Y ya que está ahí, le empiezan a dar la falsa doctrina y por eso los convierten en condenados, ¿no? Porque les van a estar enseñando estas doctrinas que están reprendiendo Jesús, ¿no? Entonces, vamos a decir que esos falsos profetas, pues también dedican tiempo y esfuerzo, ¿no? O sea, ese es otro tip, ¿no? Cuidado con estos falsos profetas, porque te puede engañar el ver que acude a tu llamado, ¿no? No te preocupes, son las 3 de la mañana, me desplazo hasta tu casa para que me platiques tu problema, te conviertas a Dios, pero después me depositas en mi cuenta, ¿no? ¿No? Como psicólogo, bueno, otras profesiones, ¿no? Bueno, perdón. Exacto, ¿no? O sea, como si fuera un acto de comercio, ¿no? No como la labor de un profesional que pues, ejerce su profesión y cobra por ello, que eso sí es lícito, eso es correcto. Aquí estamos hablando de alguien que hace actos externos para ir y convertir, y cuando ya están conversos, cuando ya aceptan una existencia de Dios, los defraudan enseñando falsas doctrinas, ¿no? Entonces esa es la tercera condenación, la subversión. Veamos la cuarta, que pues, así que va empeorando, ¿no? Va empeorando porque, como les decía, son progresivas en intensidad, en maldad, y yo hasta pensaría que acumulativas, ¿no? Porque varias personas que yo conozco en algún momento coleccionábamos estas cosas, ¿no? Perversión, ¿sí? Esto la vamos a encontrar en Mateo 23, versículos del 16 al 22. Si me apoyan leyéndolo, por favor. 16 al 22. Está fuerte. Ay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? Si algunos juran por el templo
no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura el cielo, por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Sí? La forma de comprender más fácil estos versículos es figurándonos que el juramento es una promesa de hacer algo, de pagar algo, ¿sí? Y entonces los fariseos habían elucubrado un sistema donde los juramentos sí son válidos y otros donde no son válidos. Sí, cuando se dice que es deudor, sí fue efectivo el juramento, es decir, si estás obligado a hacer esto a lo que te estás comprometiendo, ¿sí? Yo juro que voy a ir a, no sé, a Corinto y traeré ciertas especies para adorar a Dios, ¿no? Ah, pero si lo haces de la manera que los fariseos dicen, sí vale. Pero si la haces de manera diferente, solo en nombre de Dios, comprometiéndote con Dios, comprometiendo con el que habita en el templo, no vale. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué? Por interés, ¿no? De que ellos sean los que administran esos juramentos, ¿no? Y aquí Jesús lo que está diciendo es, los compromisos que tú haces con Dios valen porque estás invocando el nombre de Dios, ¿no? Ahora, por eso también te advierte que pues no uses el jurar en nombre de Dios en vano. Es decir, cuando tú ya sabes que no lo vas a hacer, ¿no? Bueno, a mí me da miedo comprometerme a cosas que no pienso hacer con mi esposa, porque me lo va a estar recordando mucho, ¿no? Entonces, cuánti más jurar en vano en el nombre de Dios, ¿no? Entonces, esta es la condenación llamada perversión, ¿no? Veamos Mateo 15, 14 también, por favor. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Sí, este versículo me gusta mucho, ¿no? Porque describe la actitud del mal pastor, ¿no? Imaginemos un pastor que guía ovejas y que no ve nada, ¿no? No va a poder saber dónde está el acantilado, no va a poder saber dónde está el pasto nutritivo, ¿no? No va a poder saber dónde está la sombra, que es importantísima para el rebaño, ¿no? No va a poder saber si una oveja se le fue. De hecho, ciego, hasta yo creo que las ovejas le ayudan más, ¿no? Pero así es como se comportan estos falsos maestros, ¿no? Como ciegos guiando a ciegos. Veamos también Mateo 5, un poquito antes, versículos 34 y 37. Ok. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que más de esto de mal procede. ¿Sí? O
O sea, lo que nos está diciendo es, si vas a decir algo, cúmplelo. No digas que lo haces por X, ¿no? Porque además, como decíamos hace un momento, es muy grave jurar pensando no cumplir, y jurar en nombre de Dios pensando no cumplir, pues es intentar defraudar a Dios, ¿no? Entonces es por eso que esta condenación, esta reprensión. Veamos la quinta de estas condenaciones. Regresemos a Mateo 23. Ahora vamos a leer del 23 al 24 de Mateo 23. Esta condenación la podríamos llamar inversión, ¿sí? Se están invirtiendo cosas de lo que quiere Dios, ¿no? Si me ayudan leyéndolo, por favor, Miriam. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Sí, aquí nos está diciendo que estas personas, estos fariseos, estos falsos maestros, están invirtiendo el orden de lo que es importante, de lo que no es importante. Hacen lo menos importante y no hacen lo realmente importante, ¿no? Dicen diezmáis, es decir, están dando en diezmo, o sea, como aportación, cosas que son útiles, ¿no? O sea, dice aquí el diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y probablemente en esta época eran valiosos como esencias, ¿no? Pero eso no es importante. Lo importante es la justicia, la misericordia y la fe, ¿sí? O sea, te acercas a Dios, no importa si llegas con un super pastel, ¿no? A adorarlo, ¿no? No importa si llegas con un toro para sacrificarlo, ¿no? En la época de ellos, ¿no? O sea, no importa eso. Lo que importa es que tu vida sea congruente con la palabra de Dios, ¿no? Y yo te diría incluso antes algo, o sea, es más importante que tú llegues salvo a su presencia, que ya llegues con el problema de pecado resuelto, ¿no? Y no necesitas llevar nada, ¿no? Por supuesto que es agradable para Dios que las personas den diezmo, den ofrendas, ayuden a la iglesia, a los que son misioneros, que apoyen sus iniciativas y sus obras. Por supuesto que eso es agradable, pero eso no puede estar antes de seguir la palabra de Dios, de cumplir su voluntad, de tener una relación fuerte con Cristo, ¿no? No puede estar antes, ¿no? O sea, por eso aquí están invirtiendo las cosas estos señores, ¿no? Y por eso esta reprensión la llamamos así, ¿no? Inversión, se está invirtiendo lo que estaba bien, ¿no? ¿Sí? Exacto, lo que importa, se invierte el orden, ¿no? Por eso los está reprendiendo en los versículos 23 y 24. Y también leamos Miqueas 6, 8, por favor. Sí, Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sí, eso es lo que nos pide siempre, ¿no? No llegar con super regalos, ¿no? Sino llegar necesitando a Dios. Cuando uno necesita a Dios y reconoce que no puede vivir su vida si no es con Dios, necesitando a Dios, agarrándose de Dios, es cuando uno se humilla, ¿no? Y cuando uno se humilla, lo que dice la palabra es que Dios te va a enaltecer, ¿no? ¿Sí? Te va a agarrar así del fondo del mar en donde ya estás muerto, y te va a agarrar y te va a sacar y te va a dar nueva vida, y te va a hacer respirar de nuevo, ¿no? Así estábamos nosotros en nuestros pecados, ¿no? Antes de conocer a Cristo. Entonces, por eso te dice, humíllate ante Él, ante Dios, ¿no? Porque estos versículos luego los sacan de contexto y
los presentan como, vean, los cristianos lo que proponen es andar sojuzgando a otro para humillarlo, ¿no? Para acabarlo, no va por ahí, ¿no? Sino que es tú, en tu relación con Dios, tú vayas con humildad con Él, ¿no? ¿Sí? No enaltecido y vanagloriándote de tu propia persona, ¿no? Vamos a la sexta de las condenaciones, regresando a Mateo 23, y leamos los versículos 25 y 26. Aquí la llamamos extorsión. Si me apoyan leyéndolo. Dice, 25 y 26. hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Sí. Aquí lo que vemos es que estos fariseos también hacían una práctica simulando, ¿no? O sea, estaban simulando que son pulcros porque sus actitudes, pues digamos, visibles, pero por dentro traían pecado y problema, ¿no? Y podríamos incluso intuir que pues, defraudaban y robaban a los que se acercaban con ellos, ¿no? Los estaban engañando, ¿no? Entonces, como les digo, va en progresión, ¿no? O sea, le agregamos una cosa peor además, ¿no? Esta codicia que los motivaba, los llevaba incluso, les decía, a quedarse con los bienes de otro, ¿no? En esta parte de extorsionar, ¿no? Dice aquí, pero por dentro en el versículo 25, ya casi al final, dice, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, o sea, robo, ¿sí? Tomar lo que no es tuyo, ¿no? Luego en derecho hacen una diferencia entre robo y hurto. Hurto es cuando la víctima no se da cuenta y te llevas algo. Robo es cuando se dio cuenta, la amenazaste y te llevas algo. O sea, robo es como un grado peor, ¿no? Y se condena de manera diferente. Sí, y además se condena diferente si es en lugar despoblado, si es en casa habitación, o sea, siempre hay forma de empeorarlo, ¿no? Y en la Biblia solo hay una. Sí, bueno, aquí lo interesante es eso, o sea, está Jesús denunciando a estos hombres de que usaban su autoridad religiosa para robar, para quitarte algo. ¿O se le asegura que había una amenaza de por medio? Sí, probablemente, ¿no? O sea, porque está usando la palabra robo, ¿no? O sea, no está diciendo hurtan, ¿no? Está diciendo robas. Y yo te diría que en términos espirituales ahí hay un robo peor. Está robando la salvación. Porque ellos sí conocen la ley, conocen lo que decía la Biblia hasta ese momento, los rollos de los libros de los diferentes profetas, el Éxodo, los primeros 5 libros del Pentateuco, ¿no? Sí. Los leían y pues en versículos anteriores, en Mateo 22, decíamos que incluso escribían en sus flecos de las vestimentas versículos, ¿no? Para difundirlos, ¿no? Y sin embargo, pues no hacían lo que decía ellos, ¿no? Estaban engañando y te estaban robando algo, la salvación. Porque te están diciendo cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Cosas fuera de la Biblia, ¿no? Entonces, esa es la que llamamos extorsión. La séptima de las condenaciones la encontramos en los versículos 27 y 28 de Mateo 23, y esta la llamamos contaminación. Veamos a qué se refiere Jesús con contaminación. Jesús, ¿me ayudas leyéndolo? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Durísimo, ¿no? O sea, que te digan que pues, te ves bien atractivo, bonito, pero por dentro te estás pudriendo, ¿no? En el sentido moral, ¿no? Probablemente, además, estos personajes, pues ahora sí que en aquella época seguramente no había tintorerías, pero sus vestidos iban impecables, ¿no? Sus calzados y sus sandalias, pues también, ¿no? O sea, cómo van a traer polvo en los pies, ¿no? En una época difícil de mantenerse. Por eso la comparación de Jesús es precisa, ¿no? O sea, como sepulcros blanqueados, o sea, en las fiestas pues limpias todo, ¿no? Adornas, ¿no? En México pues tenemos que en los días de muertos el panteón, olvidado un año, se llena de gente y adornos y velas y flores y caminos de flores y los limpian, sepulcros blanqueados, ¿no? Sí, llegaron, pero dentro está pues, la muerte, ¿no? La muerte espiritual, ¿no? De eso también está hablando Cristo, ¿no? Cuidado con estos que se ven super pulcros, ¿no? Yo veo de pronto por ahí estos, sobre todo predicadores de ciertas congregaciones que tienen sus programas de televisión con una superproducción, etcétera, ¿no? Exuberante y hasta cactus de música y tal, y el tipo impecable y así, y de pronto dice algo que no está pegado a la Biblia, ¿no? Decreta porque vas a obtener lo que quieras en nombre de... Pues eso no lo dice la Biblia, ¿no? Sepulcro blanqueado, está bien hermoso, ¿no? Y todo lo que te hacen sentir es también bien padre, ¿no? Porque hay alabanza y toda una superproducción, pero el mensaje es incorrecto, ¿no? Entonces ahí lo que hay es muerte, ¿no? Dentro de ese sepulcro blanqueado. Y bueno, veamos la última de las condenaciones, ¿no? Que esta es la pretensión que llamamos, ¿no? Está en los versículos 29 al 33, por favor, de Mateo 23. Sí, Mateo 23, versículos 29 al 33, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la media de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Sí, durísimo, o sea, por eso decíamos que este estudio estaba heavy, ¿no? Aquí les llamamos pretensión porque Jesús los acusa de que presumen ser superiores, ¿no? Esto lo vemos muy clarito en el versículo 30, dice, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Como bien dice Jesús, ahí ya están confesando venir de esa misma simiente, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que Dios mandó profetas, o sea, enviados de Dios a anunciar cosas que eran importantes en cada momento, ¿no? ¿Y qué hizo el pueblo de Israel con cada enviado?
los mató, uno tras otro, ¿no? Los fue acabando, ¿no? Y de una u otra forma, como nosotros conocemos el desenlace de lo que ocurriría en las próximas horas después de estas condenaciones, esta generación de fariseos y escribas, pues digamos que hizo la atrocidad mayor, ¿no? O sea, porque envió Dios a sus profetas durante siglos. Incluso en la época de Cristo envió uno más, ¿no? A Juan el Bautista, que también mataron, ¿no? Y envió a su propio hijo. Y no lo reconocieron, teniendo todo para saber quién era. Y lo mataron, ¿no? Y esta es, pues, digamos, la octava de estas condenaciones, ¿no? Pretenden y se muestran ser superiores a otros, ¿no? A sus padres que participaron de aquello. Nosotros sí somos mejores, no como los viejos, ¿no? No como los de antes, ¿no? Y esa es pues yo diría, un defecto de muchos, ¿no? De muchos. Entonces también es un mensaje para nosotros los cristianos, ¿no? No pensemos que hoy vivimos cosas distintas de las que vivieron los cristianos del primer siglo, ¿no? O de los cristianos que estuvieron dentro de la época de la Reforma, ¿no? O de los cristianos que están viviendo hoy en otro lugar del mundo, ¿no? O sea, vivimos cosas similares, ¿no? Toda proporción guardada, tenemos persecuciones, oposiciones, tenemos pruebas, ¿no? Todos los cristianos tienen y enfrentan eso, porque eso significa seguir a Cristo, ¿no? Significa a veces distanciarnos de nuestra familia, que no quiere saber de Cristo, ¿no? Que elige que no le compartas esas cosas que estás leyendo en la Biblia, ¿no? Tenemos esa oposición, ¿no? Entonces ese también es un mensaje para que tú te lo lleves, ¿no? Ahora, yo pienso que si viniera Cristo, hoy también tendríamos el mismo problema. O sea, la generación actual no lo reconocería, ¿no? Y estos fariseos, o quienes se comportan como estos fariseos, no lo reconocerían, no lo adorarían y no seguirían su predicación. Porque, como decíamos desde el principio en este estudio, la predicación de Cristo incomoda al pecador. Porque empieza por decirle, tienes un grave problema y no puedes hacer nada para resolverlo. La respuesta soy yo. ¿A quién le gusta oír que es pecador? ¿No? Pero eso es lo que dice la Biblia, es lo que hace Dios, ese fue su plan y tiene una solución, ¿no? La gente que no acepta a Cristo, pues elige no escuchar la solución, se queda con solo el problema y se enoja porque le dijeron, tienes un problema, ¿no? Cuando tomamos por decisión por Cristo, cuando no estamos perdidos y sabemos que no tenemos manera de salir si no es a través de un Salvador, ¿no? Para terminar, veamos Santiago 1:22 para concluir. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Pues es una receta sencilla, pues está en un versículo, la podemos memorizar, pero el reto es realmente hacerlo. Es decir, estos señores conocían la ley y en vez de cumplirla
le agregaban cosas para que nadie más la cumpla. Estos señores aprovechaban conocimiento de la ley para defraudar y tener beneficios personales, ¿no? Pero lo más grave de todo era que apartaban a los hombres y a las mujeres de tener una relación con Dios, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque aunque conocían la palabra, no la llevaban a la práctica. Y por eso, 8 veces en esos versículos que hemos leído, en 8 ocasiones les dice hipócritas. ¿Sí? Todos estos hay, en todos ellos les dice hipócritas, ¿no? Entonces la invitación es que no caigamos ahí, ¿no? Estamos en el proceso de conocer la palabra de Dios y lo más grave que podríamos hacer es caer en estos problemas, ¿no? Entonces, por eso en Santiago esta recomendación es la básica. Hay que hacer la palabra, ¿no? Hay que ponerla en práctica, hay que vivirla. No solo decirla, no solo predicarla, ¿no? Porque si no somos estos hipócritas, ¿no? Entonces, si les parece bien, con eso concluimos el estudio de hoy y pues nada más les pido que me acompañen en una oración. Padre bendito, Señor, tú que eres realmente el Rey de Reyes, el Señor del universo, quien ocupa el trono de todo lo creado. Padre, tú has querido en tu misericordia que tengamos enseñanzas. Tú has hecho que tu Biblia prevalezca durante el tiempo y llegue hasta nosotros. Y tú, Padre, cuidaste que este discurso, esta reprensión a estos falsos profetas llegara a nosotros. No solo para que entendamos cuál era y podamos identificar quiénes son los verdaderos maestros, sino también para que podamos nosotros tener alarma y nuestra mira puesta en no caer en esas mismas actitudes y prácticas que no son agradables a Jesús, que no son agradables a Cristo, que no son agradables a Dios. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, a que nos convirtamos en hacedores de la palabra y no solo a hablarla. Te pedimos, Padre, que tú trabajes fuerte con nosotros para que limpies los temas que traigamos, que nos ayudes a controlar la lengua, nos ayudes a controlar el temperamento, nos ayudes en todo lo que todavía nos falta por apegarnos a tu palabra. Te pedimos, Padre, también que nos des oportunidades de compartir este estudio, sobre todo también, Padre, compartir a otras personas el mensaje de salvación y decirles que tú eres la solución a su problema de pecado. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pero imagínate cuando venga Jesús, ¿cómo lo vamos a reconocer cuando venga a venir? Qué difícil, ¿no? No confundirlo con un falso profeta.